grandes como él, como Félix Rodríguez de la Fuente, como Miguel de la Cuadra Salcedo. Qué gran momento para la televisión. Los españoles abandonábamos el blanco y negro para sumarnos decididamente al color. Muchos descubrimos el color en la televisión con los mundiales de Argentina. En ese mismo año, Fernando Jiménez del Oso filmaba por primera vez el enigmático país del Nilo. Era la primera vez que Fernando se acercaba a Egipto. Y lo que más le impresionó de todo aquel inmenso conjunto monumental fue, sin duda, la Gran Pirámide. Nadie como él nos narró el enigma de Keops. Las piedras que lograron levantar aquella mole edificada por humanos. Egipto fue su gran pasión. Innumerables visitas al reino de los faraones. Sus filmaciones sobre Egipto son únicas. Diferentes contactos. Lo quería saber todo sobre Egipto. Y la verdad es que en sus viajes organizados, muchos discípulos aventajados tomaron muy buena nota para el futuro, para sus profesiones. Muchos egiptólogos bebieron por primera vez en las fuentes, no del Nilo, sino de Fernando Jiménez del Oso. Apasionaban otras culturas. Y ahí estaba Perú, ahí estaba México. América, era un gran americanista, al igual que Miguel de la Cuadra Salcedo, al igual que Cico Medina, interesados todos, aquellos héroes de la televisión pública española, por América, por acercar las dos orillas. Y en ese sentido cabe mencionar que Fernando dedicó muchísimos metros de filmación al Imperio del Sol. Perú le tiene entre sus hijos predilectos por la difusión que hizo del país Fernando Jiménez del Oso. Pero nos habló de México, del otro México, series de imperecedero recuerdo. Y mientras tanto, seguían los éxitos en televisión española. Llegó La Puerta del Misterio. Llegaron series que hasta entonces jamás nadie se había atrevido a plantear, a esbozar. Por ejemplo, Ellos. Televisión española sacaba las cámaras a la calle, a los pueblos, a las ciudades, para buscar a los testigos del misterio. La ufología, por entonces, cobraba una dimensión especial. En compañía de otros aventureros, en compañía de otros investigadores como J.J. Benítez, las cámaras de televisión española descubrieron a los testigos, entraron en los cuarteles, hicieron hablar a los oficiales, a los generales, a los pilotos. Testigos de excepción de un fenómeno todavía hoy sin explicación. La España mágica fue desde luego toda una sensación. Los periódicos se hacían eco de cualquier actividad planteada por Fernando Jiménez del Oso y su equipo. Cada vez que llegaban a un lugar era motivo de portada, motivo de artículos en los diferentes periódicos de la zona. Toda una sensación. Y culminó la etapa en la televisión pública española. Ahí quedaban esos éxitos y ese encuentro con América, gracias a Punto de Encuentro en 300 millones, el célebre programa que hablaba de América, en esa unión de las dos orillas, de los dos conceptos, siempre unidos por el mismo idioma. La otra realidad. Más de 800 programas de televisión y documentales fueron realizados por Fernando Jiménez del Oso y sus diferentes equipos. Siempre acompañado por camiones, decenas de toneladas de equipo que le acompañaban, le arropaban siempre en las filmaciones. Filmaba además incluso con cámaras aventajadas, cámaras de cine de 35 milímetros, documentales maravillosos, perfectamente trazados, bien concebidos, con unos guiones exquisitos. Y todo siempre mejoraba cuando Fernando entraba en acción, cuando Fernando nos contaba las cosas al principio, cuando nos exponía lo que íbamos a ver y las dudas que eso iba a plantear. Siempre invitaba a que fuéramos escépticos, que tuviéramos todas las versiones posibles, que barajáramos cualquier hipótesis.
Fernando ofrecía el debate. Fernando huía de la parafernalia, huía de la excentricidad. Por eso era único, por eso se convirtió en un icono de la comunicación española. Como os digo, realizó prodigiosas filmaciones que quedaron plasmadas en sus series documentales, como El Imperio del Sol, dedicado a Perú, El Otro México, La Puerta del Misterio, Viaje a lo Desconocido, la única serie que hizo que quedó inédita en televisión, pero que luego apareció en DVD. Trabajó para las autonómicas, como la televisión gallega, Euskal Telebista, Canal Nou, donde tuvo su programa. Nos escribió 6 libros, media docena de libros, uno de ellos novela, Viracocha, muy difícil de encontrar, pero ahí estaban Los emisarios del cosmos, ahí estaban Brujas, las amantes del diablo, escrito en compañía de su otro hermano, Joaquín Gómez Burón, también desaparecido. En busca del misterio, su última obra, su último trabajo, donde nos reflejaba sus viajes más interesantes, sus enigmas favoritos. Estuvo en prácticamente todos los continentes, buscó al unicornio en Pakistán, estuvo cerca del enigma ovni en el Cerro Uritorco en Argentina, estuvo en Machu Picchu descubriendo las esencias de los imperios incas, viajó por la Yerma, zona del silencio mexicana, descubrió el Valle de las 7 Luminarias, estuvo en Jerusalén escrutando el fondo, el mundo subterráneo de aquella mítica ciudad legendaria para todas las culturas, una de las ciudades clave, el epicentro del misterio. Anduvo por lo que queda del templo de Jerusalén e intuyó que un tercer templo se podía levantar. Fernando consiguió trasladarnos la emoción por lo desconocido. Nos hizo viajar hacia lo desconocido. Nos dejó 3 enciclopedias, 5 colecciones de libros, más de 150 títulos se publicaron bajo su rigurosa supervisión. ¿Quién no se acuerda de aquellas colecciones tan aplaudidas que aparecieron en los kioscos? Aquella enciclopedia, aquella biblioteca de los temas ocultos. Pero sobre todo a mí me interesa destacar al Fernando humano, aquel que siempre tenía un sabio consejo que ofrecer, una sugerencia, un comentario. Al Fernando amante de los cómics, que estuvo leyendo hasta sus últimos días. Una curiosidad, uno de los últimos cómics que tuvo Fernando entre sus manos fue una edición ilustrada por Ibáñez, el autor de Mortadelo y Filemón, una edición ilustrada del Quijote. Todos le quisimos, tenía muy pocos enemigos. Y los que osaron hablar mal de él es porque sin duda nunca quisieron conocerle. Mantuvo su consulta de psiquiatría abierta hasta el final. Cientos de pacientes le echan hoy mucho de menos. Él siempre decía muy sonriente, dice, estos pacientes míos no quieren curarse, no quieren que les cure, vienen una y otra vez. Claro, Fernando, iban para escucharte, para estar contigo un ratito, para disfrutarte una vez más. En cuanto a las publicaciones, hemos hablado de sus libros, de su media docena de libros, de sus colecciones que dirigió con tanta maestría, esas 5 colecciones, la última, La Puerta del Misterio, donde se reunieron 17 obras, incluida la suya, siempre en el afán de divulgar un poco más, de conocer un poco más, de adentrarnos un poquito más en el enigmático mundo del misterio, de lo ignoto. Pero a principios de 1989 llegó todo un suceso. Fernando Jiménez del Oso fundó y dirigió la revista Más Allá de la Ciencia. En esa primera tirada, 250.000 ejemplares. Hoy en día, inconcebible que una publicación de esas características pueda tener tanta repercusión. 250.000 ejemplares.